Mis padres me echaron de casa a mis 15 años y ahora que gano millones se arrepienten. Tenía 15 años cuando me enteré de la verdad, que para mis padres, yo era un estorbo. No lo dijeron con esas palabras, pero las acciones gritan más fuerte que cualquier frase. Esa noche, había vuelto del colegio con la camisa rota. Otro problema más. Me habían empujado contra una reja, los tipos de siempre. Pero no lloré. Ya no lloraba. Aprendí hace mucho que nadie vendría a abrazarme. Mi madre estaba en la cocina, ni siquiera levantó la vista del celular. Mi padre en el sillón, mirando un partido como si fuera lo más importante del planeta. Esperé unos minutos. Me limpié la sangre con la manga. Y dije, sin saber por qué. Me pelearon otra vez en la escuela. Nadie contestó. Minutos después, me llamaron al comedor. Mi padre no tenía expresión. Mi madre evitaba mirarme. Ya no podemos seguir así, dijo él, como si estuviera hablando de un perro viejo. Sos un gasto. No das nada a cambio. Es suficiente. Me quedé en silencio. No entendí. ¿Cómo que un gasto? Yo. ¿De qué hablan? Te vas. Esta noche. Ya estás grande. Fue como si el tiempo se congelara. Miré a mi madre esperando que dijera que era una broma. Pero ni se inmutó. Solo dijo. Te dejamos una mochila con algo de ropa y unos billetes. Arréglate. Y eso fue todo. Me sacaron la mochila, me empujaron por la puerta y me cerraron la casa en la cara. Como si nunca hubiera vivido ahí. Como si nunca hubiera existido. Esa noche dormí en la plaza. No comí. No sabía qué hacer. No tenía teléfono, ni amigos a quienes llamar. Era un chico con frío, miedo y rabia. Mantenía los ojos abiertos en la oscuridad para que no me pasara nada. Y aún así, pasó. Un hombre se me acercó a eso de las 3 de la madrugada. Dijo que conocía un refugio, que podía ayudarme. Lo seguí. Era chico, ingenuo, tenía hambre. Pero el lugar al que me llevó no era un refugio. Era un sótano. Un sitio con colchones sucios y ventanas selladas. Me quitaron la mochila. Me encerraron. Trabajás para nosotros ahora, me dijo otro tipo, con los dientes rotos y la voz rasposa. ¿Sos útil, o te desapareces? Así empezó mi vida en la calle. Un infierno controlado por adultos que lucraban con chicos como yo. Nos hacían robar, vigilar, entregar paquetes. Si te negabas, te pegaban. Si intentabas escapar, desaparecías. Y aún así, no lloré. Porque cada noche me repetía lo mismo, voy a salir de acá. Y cuando lo haga, el mundo se va a enterar de quién soy yo. Pasaron meses. Perdí la noción del tiempo. Aprendí a correr sin ser visto, a mentir con la cara tranquila. Uno de los chicos, Lucho, tenía 17. Me protegía. Aguantá un poco más, hermano. Cuando salga, te saco conmigo, me prometía. Una noche, llegó la oportunidad. La policía reventó el lugar por una denuncia anónima. Gritos, luces, caos. Logré escabullirme en medio de la confusión. Lucho no tuvo la misma suerte. Se lo llevaron. No supe nunca más de él. Volví a la calle. Solo. 16 años recién cumplidos. Pero ahora era diferente. Tenía una meta. No era sobrevivir. Era vengarme. La libertad huele diferente cuando venís del encierro. Después de escapar, respiré aire frío y sucio, pero al menos era mío. Caminé sin rumbo, con las zapatillas rotas y el estómago vacío. Nadie me miraba. Nadie preguntaba por qué un chico de 16 andaba solo por las calles con moretones y una mochila vacía. Y ahí entendí algo que dolió más que cualquier golpe, a nadie le importaba. Dormía en escaleras, en cajeros automáticos, en estaciones de tren. El hambre me arañaba el estómago como un animal salvaje. A veces, me daban sobras en comedores. Otras, me las quitaban tipos más grandes. En ese infierno disfrazado de ciudad, aprendí que llorar te debilita, que confiar en alguien es una apuesta, y que el mundo no tiene tiempo para chicos rotos. El dolor no fue inmediato.
fue acumulativo. Empezó con la pregunta constante, ¿por qué? ¿Por qué mis padres no me quisieron? ¿Por qué me sacaron como si fuera basura? ¿Por qué no vinieron a buscarme? Después vino el odio. No el que quema rápido, sino el que se cocina lento. El que te empuja a levantarte cuando el cuerpo te pide que te rindas. Me repetía cada noche, ellos me olvidaron. Yo también los voy a olvidar. Pero antes, van a saber quién fui. Fue entonces cuando conocí a Damián, un hombre de unos 40 que vendía libros usados en una manta cerca del subte. Me veía pasar todos los días. Un día me llamó. ¿Sabes leer? Claro, le mentí. Entonces agarrá uno. Pero devolvémelo después, ¿sí? Me prestó un libro viejo, El hombre en busca de sentido. No entendí todo, pero había frases que me golpearon como puñetazos. El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Desde entonces, pasaba por su manta todos los días. Me prestaba libros, me daba pan. Nunca me preguntó por qué estaba solo. Tenés fuego en los ojos, pibe, me dijo una vez. Úsalo bien, o te quema por dentro. Fue el primero que me miró como si valiera algo. Conocí también a Paula, una chica que vivía en un hogar, aunque escapaba a menudo. Tenía 15, como yo cuando me echaron. El pelo rojo, la risa rota. La conocí una noche que llovía a cántaros. Me vio empapado, temblando, y sin decir nada, me dio su campera. Mañana me la devolvés, me dijo, sin saber que me acababa de dar más que ropa. Me había dado humanidad. Desde entonces, nos vimos seguido. Robábamos comida juntos, buscábamos lugares donde dormir sin que nos echaran. Nos contábamos lo que dolía sin decirlo directamente. A veces, solo nos mirábamos en silencio, y eso bastaba. Una noche, en un galpón abandonado donde dormíamos con otros chicos, me preguntó: ¿extrañas a tus papás? No contesté. Me miró y dijo: yo sí. Y los odio por eso. Lloramos por primera vez juntos esa noche. No por lo que habíamos perdido, sino porque aún no recordábamos. Pasaron los meses. Conseguí limpiar vidrios en los semáforos. Luego, vendía café en termos en las estaciones. Aprendí a moverme. A leer a la gente. A entender qué decir y cuándo. Paula también. Era lista. Casi siempre escapábamos cuando la policía nos quería sacar de los lugares. Una mañana me dijo: me ofrecieron quedarme en una casa de ayuda para chicas. Podría estudiar ahí. Mi corazón se rompió en silencio. Pero le sonreí. Tenés que hacerlo. Es tu oportunidad. Se fue esa misma tarde. Me dejó una nota escrita en servilletas. Sé que vas a salir de todo esto. Y cuando lo hagas, búscame. Porque te voy a estar esperando. Guardé esa nota como un amuleto. Aún no tengo. Después de eso, volví a estar solo. Pero algo había cambiado, ya no quería solo sobrevivir. Quería construir algo. Algo mío. Algo tan grande que el mundo entero supiera mi nombre. Fue cuando conocí a Ricardo, un tipo que trabajaba en una cocina de barrio. Me dejaba barrer por unos pesos. Lo hacía bien. Sin hablar. A los días, me ofreció lavar platos. Luego pelar papas. A los meses, estaba ayudando con las salsas. Ahí descubrí algo, me gustaba cocinar. Me calmaba. Me daba control. Ricardo me dejó dormir en un cuartito del fondo. Tenía normas, pero era justo. Si sos constante, podés ser jefe de cocina en 5 años, me dijo una noche. Pero tenés que elegir, o sos víctima, o sos autor de tu vida. Yo ya había elegido. Durante el siguiente año, me aferré al trabajo en esa cocina como si fuera mi única salvación. Y lo era. Me levantaba a las 5, fregaba ollas hasta que me sangraban las manos y aprendía de todo. Observaba al chef principal con la atención de un espía. Empecé a probar combinaciones en secreto, a jugar con condimentos, a entender que cocinar era como contar una historia sin palabras. Y a mí me sobraban historias que no podía decir. Ricardo, el jefe, lo notó. ¿Tenés hambre?, me dijo un día, viendo que me quedaba hasta tarde practicando.
Pero no de comida. De futuro. Cuando cumplí 17, me regaló una chaqueta de cocina. Blanca, sencilla. Me la puse y me miré en el reflejo de una olla. Por primera vez, no vi a un chico de la calle. Vi a alguien más. Quiero abrir mi propio lugar algún día, le dije, casi sin darme cuenta. Entonces primero tenés que salir al mundo. Hacerte nombre. Aprender de los mejores. Ese consejo me llevó a buscar otros horizontes. Apliqué en restaurantes mejores. Mandaba currículums desde locutorios. Mentía sobre mi edad, ponía como dirección el restaurante de Ricardo. Y un día, me llamaron. Luciano Ortega, chef reconocido, estrella en redes, dueño de 3 restaurantes de moda en la ciudad, necesitaba un ayudante de cocina. Fui. Me presenté. Temblando. Me hicieron una prueba. Cociné un arroz con especias que inventé durante los inviernos más duros. Quedaron en silencio. Me contrataron. Luciano era carismático. Con palabras seductoras, te hacía sentir especial. Me hizo creer que era su protegido. Me invitaba a cenas privadas, me dejaba crear platos. Incluso una noche me dijo: tenés talento de verdad, chico. Vos y yo podríamos abrir algo juntos. Un proyecto nuestro. Solo tenés que confiar. Y lo hice. Le mostré mis ideas. Recetas, conceptos de local, incluso el nombre que soñaba desde chico, olvidado. Un restaurante donde cada plato tuviera una historia detrás. Algo que nadie había hecho. Pasé meses trabajando para él. Sin dormir. Dando todo. Hasta que una mañana, me desperté con las notificaciones explotadas. Luciano había anunciado su nuevo restaurante. Nombre, olvidado. Concepto, platos con historias. Recetas, las mías. Ni siquiera me había avisado. Fui corriendo. Me colé en el evento de presentación. Lo vi en el escenario, con mi chaqueta, diciendo frases que yo había escrito en un cuaderno. Me acerqué, temblando de bronca. ¿Qué hiciste? Sonrió con frialdad. No tenías registro. No tenías nada. Sos un mocoso sin apellido, sin abogado. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? Esa noche caminé bajo la lluvia hasta donde trabajaba Ricardo. Le conté todo. Me miró en silencio y dijo: bienvenido al mundo real. Ahora decidí, te rendís o lo superás. Me encerré en mi cuarto. Tenía la nota de Paula pegada en la pared. Y lloré. No por la traición. Lloré porque por un segundo había pensado que ya estaba a salvo. Y no. Todavía no. Pero esa misma noche, mientras lloraba, tuve una idea. Una obsesión. Iba a superarlo. Iba a hacerlo mejor. Iba a construir algo más grande, más auténtico. Algo que nadie pudiera robarme. Busqué cursos gratuitos de emprendimiento. Falsifiqué certificados para meterme en ferias de gastronomía. Conocí gente. Algunos me abrían puertas. Otros intentaban cerrármelas. Me hice contactos. Iba a eventos con la misma ropa de siempre, pero hablaba con seguridad. Nadie sabía que dormía en un cuarto prestado, que había sido abandonado, golpeado y robado. Yo era un emprendedor más. Uno con hambre de gloria. Y en medio de todo eso, la encontré. O mejor dicho, ella me encontró a mí. Se llamaba Aline. Productora de eventos gastronómicos. Tenía 22. Ojos verdes, carácter de fuego. Me vio defendiendo mi receta ante un grupo de empresarios que se burlaban de mi acento de barrio. Y cuando terminé, fue la única que aplaudió. ¿Quién sos? Me preguntó. Alguien que ya no quiere ser invisible, le respondí. Desde ese día, no nos separamos más. Ella fue la primera en llamarme por mi nombre con orgullo. Me presentó a gente clave. Me prestó su cocina para practicar mis platos. Me ayudó a crear una cuenta en redes para mostrar lo que hacía. Y cada noche, me recordaba. No te olvides quién sos. No dejes que te definan por lo que te pasó. Vos sos lo que estás haciendo con eso. Y lo que estaba haciendo, era historia.
Tenía 19 años y, por primera vez, iba a cocinar frente a inversionistas reales. Aline me había conseguido un lugar en un evento privado de gastronomía emergente, donde jóvenes sin recursos, pero con talento, podían mostrar su arte. Vos vas a cerrar la noche, me dijo. Sos el plato fuerte. Estuve semanas perfeccionando cada detalle. La receta tenía mi historia, un risotto con base de caldo quemado, especias picantes, una reducción dulce al final, como mi vida. Oscura, hiriente, pero con algo que te dejaba queriendo más. Le llamé fuego silencioso. Todo estaba listo. Mi presentación, mi puesto decorado, mi lista de ingredientes. Y esa noche, entré al salón de eventos como si no fuera el mismo chico al que sus padres habían echado a los 15. Pero el universo, siempre atento, decidió recordármelo. Mientras preparaba mi estación, escuché una voz. Una risa. Una que mi cuerpo reconoció antes que mi mente. Mi madre. Me di vuelta con el corazón descontrolado. Y sí. Ahí estaba. Vestida elegante, copa en mano. Mi padre también. Más canoso, más gordo. Y con ellos, Luciano Ortega. Rieron como si fueran parte de una familia feliz. Me temblaron las manos. Aline me agarró del brazo. ¿Quiénes son? Mis fantasmas. Luciano me vio. Y sonrió. Se acercó. No esperaba encontrarte acá. ¿Participás o servís tragos? No le respondí. Mi madre, en cambio, bajó la copa. Me miró como si no pudiera creerlo. ¿Eres tú? Asentí. Sigo sin apellido. Pero ahora tengo nombre. No dijo nada. Y no tenía que hacerlo. Sus ojos lo gritaban, culpa, sorpresa y temor. No hagas un escándalo, dijo mi padre, casi en susurro. Estás mejor así. ¿Qué ganabas con quedarte? Ahí supe que no había un perdón. Ni una intención de abrazarme. Me borraron. Y querían que siguiera borrado. Me alejé. Respiré. Aline me siguió. ¿Querés irte? Me dijo. No. Hoy es el día que dejo de huir. La cocina estaba lista. El público expectante. Me presentaron. Caminé hasta el frente con las piernas pesadas, pero con una furia dulce en la boca del estómago. Buenas noches. Soy Tomás. Mi plato se llama Fuego Silencioso. Y como el nombre indica, no hace falta gritar para dejar una marca. Los presentes probaron. Se hizo silencio. Después, aplausos. Fuertes. Sinceros. Uno de los chefs reconocidos me dijo. Este sabor es honesto. Crudo. Brutal. Como debe ser. Me dieron una beca para estudiar cocina profesional. Una fundación privada se interesó en mi historia. Me ofrecieron apoyo para abrir mi propio local a futuro. En una sola noche, mi vida cambió. Cuando bajé del escenario, Luciano ya no sonreía. Mis padres no estaban. Y yo, por primera vez, no los busqué con la mirada. Esa noche Aline me llevó a su casa. Me abrazó. Me lloró. Me besó. Te vi nacer en ese salón, me dijo. Ya no sos el chico olvidado. Yo también lloré. Porque me sentía tan lleno, como vacío. Había vencido a mis demonios, pero el niño de 15 años aún gritaba por dentro. ¿Por qué no me amaron? Y ella me susurró algo que no voy a olvidar. Porque vos naciste para algo más. No eras de ellos. Eras del mundo. Nos quedamos abrazados hasta el amanecer. En ese cuerpo cálido, sentí por primera vez algo que confundí con hogar. Abrí mi primer restaurante a los 21 años. Lo llamé Olvidado como siempre soñé, con paredes de ladrillo visto, fotos de mis noches en la calle y platos que contaban mi historia. Aline estaba conmigo, no solo como apoyo, sino como socia, amiga, y la llama que nunca se apagaba. Los días eran un caos, largas horas, peleas con proveedores, nervios al ver que llegaba la primera clientela, y la responsabilidad de mantener viva una promesa que me hice a mí mismo, no ser nunca más invisible. El restaurante empezó a tener éxito rápido.
La gente amaba el concepto, la honestidad de la comida y la pasión que transmitía en cada plato. Pero el éxito trajo también la envidia y la traición. Uno de mis cocineros de confianza, Marco, un chico que había conocido en la escuela de cocina, empezó a cambiar. Se volvía distante, sus miradas se llenaban de resentimiento. Empezaron a desaparecer ingredientes caros, los platos a perder calidad. Una noche lo encontré robando vinos caros para venderlos. ¿Por qué, Marco? Le pregunté, con el corazón hecho pedazos. Pensé que éramos un equipo. Me respondió con una sonrisa amarga. Este lugar crecerá, Tomás, pero sin vos. Si querés que sobreviva, tenés que elegir, o yo o vos. La traición era un golpe que dolió más que cualquiera. Pero esta vez no estaba solo. Aline me sostuvo. Me recordó que la batalla era por todo lo que habíamos pasado para llegar hasta acá. Pero la tormenta no terminó ahí. La noche que todo parecía volver a la calma, recibí un mensaje anónimo, una foto de mis padres en la puerta del restaurante. Ellos, que me habían dejado en la calle como si fuera un error, ahora venían a verme, pero no para pedir perdón. No para reconciliarse. Venían a controlar, a exigir, a reclamar parte de lo que estaba construyendo. Mi padre apareció en persona días después, con un aire arrogante. Este negocio no es tuyo, Tomás. Es de la familia. Mi madre me miró con desprecio. Deberías habernos escuchado cuando te echamos. Esto es un favor que te hacemos, permitir que estés donde estamos. Sentí la traición quemar en mis venas, la humillación en cada palabra. Pero esta vez, no caí. Este restaurante es mi hijo, no el de ustedes. Me dejaron morir, ahora muévanse de mi vida. Y entonces, sucedió lo impensado. Mi socia, mi amor, Aline, empezó a alejarse. Cada vez más silenciosa, cada vez más distante. Una noche, la confronté y ella me confesó la verdad. Había recibido una oferta para trabajar en otro proyecto, uno que le ofrecía estabilidad y seguridad. No puedo vivir con este peso, Tomás. No quiero que siga solo esta pelea. No sé si puedo hacerlo más. Su decisión fue un golpe más. Pero también una lección, no todos pueden cargar el dolor ni la gloria juntos. Esa noche lloré más que nunca, pero también supe que era el momento de tomar el control absoluto de mi destino. Porque el imperio que estaba construyendo no podía depender de nadie más que de mí mismo. Los años pasaron y mi nombre empezó a resonar en círculos que ni siquiera imaginaba. Mis restaurantes crecieron, se multiplicaron como incendios controlados en ciudades que antes me habrían dejado dormir en la calle. Era un imperio forjado con sudor, noches en vela, lágrimas y rabia. Con cada millón que entraba, sentía menos necesidad de buscar en los ojos de mis padres algo que nunca estuvo. El amor que me negaron a los 15 no era un hueco que pudiera llenar con dinero, pero sí con la indiferencia y la fuerza de un hombre que ya no se deja pisotear. Entonces, como siempre, ellos reaparecieron. Primero fue un mensaje casual de mi hermana menor, podemos hablar, seguido por una invitación a una cena familiar donde mis padres no ocultaron su alegría artificial, esa que solo se pone cuando el interés manda. Quise escuchar. Por un segundo. Tomás, hijo, me dijo mi madre con una sonrisa que sabía a veneno. No sabes cuánto nos arrepentimos de haberte dejado ir. Ahora que eres alguien, queremos que formes parte de nuestra vida. Mi padre, con la misma sonrisa hipócrita, agregó. Pensamos que nunca regresarías. Pero es hora de que reconozcas que la familia es lo primero. Vi a través de ellos como si fueran espejos rotos, su reflejo no me dolía, me causaba desprecio. Ellos nunca me amaron, solo querían la sombra del éxito que proyectaba. No hubo lágrimas, no hubo reproches. Solo una decisión firme. No quiero ni necesito lo que no me dieron cuando lo necesitaba, les dije, frío, con la voz firme. No estoy aquí para llenar vacíos que ustedes eligieron dejar. El silencio fue la respuesta más elocuente. Los corté de mi vida con la misma facilidad con la que ellos me arrojaron al abandono. Los dejé sin acceso a mis negocios, sin una palabra más, sin posibilidad de reparación. Vi cómo sus rostros cambiaban de soberbia a desesperación, cómo su mundo se desmoronaba porque la fuente de su interés se había cerrado para siempre. Y lo mejor de todo fue cuando su mundo se vino abajo. La misma familia que me negó y abandonó,
ahora vivía en la sombra de la ruina y el arrepentimiento. Mis amigos, mis verdaderos hermanos, estaban conmigo. Y en sus ojos encontré el amor que nunca tuve de mis padres. El dinero no me llenó, pero me dio poder. Poder para elegir con quién compartir mi vida, para protegerme de la hipocresía y para construir un legado que no se basaba en falsas promesas, sino en hechos. Porque aprendí que a veces, la mayor victoria no es el perdón, sino el olvido. Nunca imaginé que, después de todo el dolor, el abandono y la soledad, la batalla que más me costaría no sería por el dinero ni el éxito, sino por la verdad, por el respeto, por limpiar mi nombre frente a quienes alguna vez dijeron que no era nadie. Después de haberlos dejado atrás, con su orgullo roto y sin más acceso a mi vida, pensé que por fin tendría paz. Pero la familia que me echó a la calle con indiferencia, que fingió que no existía, no estaba dispuesta a soportar que yo brillara donde ellos se habían quedado en la oscuridad. Y empezaron a moverse en las sombras. Primero fueron rumores, susurros venenosos que volaron por las redes sociales y los círculos de negocios, que mi fortuna era fruto de la ilegalidad, que mis socios eran delincuentes disfrazados de empresarios. Que mi imperio estaba al borde del colapso. Una mañana, desperté con mensajes y llamadas que no paraban. Amigos, socios, hasta empleados dudaban, preguntaban con miedo. El prestigio que había construido con años de lucha estaba bajo amenaza, no por un enemigo externo, sino por quienes juraron ser mi familia. Mi nombre fue puesto en duda públicamente, se publicaron artículos difamatorios en medios que ellos lograron corromper con sus influencias. Me sentí atrapado, pero no derrotado. Decidí enfrentar el fuego con fuego, pero esta vez con inteligencia. Organizamos una conferencia de prensa que sería recordada. Frente a un mar de cámaras y periodistas, presenté documentos, contratos, auditorías y testimonios que demostraban la limpieza de mis negocios. He construido todo esto con mis manos y mi corazón, dije firme, sin dejar que la emoción me nublara. No soy el hijo que abandonaron, soy el hombre que nació para vencer. Sus caras, las de mis padres y hermana que estaban allí para verme caer, se fueron tornando blancas al darse cuenta que su juego se les estaba yendo de las manos. Pero la guerra no terminó en el frente público. Mi hermana, la misma que fingía cariño, empezó a difamarme con palabras cargadas de veneno en entrevistas y publicaciones. Me acusó de ser egoísta, de destruir la familia, de solo buscar fama y dinero a costa de ellos. Escuchar esas palabras, de alguien que compartió sangre conmigo, desgarró algo dentro mío, pero ya no era el chico que lloraba en la calle. Respondí públicamente, con la voz firme y la verdad como escudo. No abandoné a mi familia, ellos me abandonaron a mí. Durante años fui invisible para ellos, y hoy solo veo la realidad, su amor fue una mentira. Inicié procesos legales por difamación, y poco a poco, el desgaste comenzó a ser para ellos. Su dinero comenzó a escasear. Los negocios familiares, que antes parecían invencibles, empezaron a caer por mala gestión y falta de aliados. La gente que los rodeaba, al ver la verdad salir a la luz, se fue alejando. Su mundo se vino abajo. Vi cómo la soledad, el arrepentimiento y la culpa empezaron a consumirlos. Pero lo que más me marcó fue ver el vacío que ellos mismos habían creado, un vacío que ni el poder ni el dinero podían llenar. Mientras ellos se desmoronaban, yo encontré un nuevo propósito. No solo reconstruí mis negocios, sino que abrí las puertas de mi vida a personas que realmente importaban, que me amaban sin condiciones. Ella llegó cuando menos lo esperaba, no vino a rescatarme, ni a salvarme, sino a caminar a mi lado con amor genuino, paciencia y fuerza. Con ella aprendí que el éxito no es solo lo que posees, sino lo que construyes con el corazón. Mirando atrás, siento dolor por lo que perdí, pero también orgullo por lo que me negué a permitir que me definiera. El amor que nunca recibí de mis padres no fue el final de mi historia, sino el comienzo de mi libertad. El camino que recorrí desde aquella noche en que mis padres me arrojaron a la calle hasta ese día en que pisé la alfombra roja de mi propio imperio fue un viaje que nadie pudo imaginar. Pero el verdadero final no estaba en la fama ni en el dinero. El verdadero final estaba en cerrar las heridas y construir algo que ni ellos ni nadie pudiera destruir. Después de la batalla pública, después de ver cómo mi familia se desmoronaba en su propia miseria, yo no buscaba la venganza ni la justicia. Buscaba la paz. Los meses siguientes fueron una prueba de mi resistencia.
El vacío que dejaron ellos no se llenó con contratos millonarios ni con la admiración de la gente, sino con la compañía de quienes decidieron caminar conmigo desde cero. Ella, esa persona que apareció cuando menos lo esperaba, se convirtió en mi refugio, mi fortaleza y el hogar que jamás tuve. Con ella a mi lado, aprendí que la familia no es solo sangre, sino amor y lealtad. Mientras tanto, mis padres y mi hermana se enfrentaban a la realidad más dura, su mundo se había derrumbado y no había vuelta atrás. Intentaron acercarse, suplicar, manipular, pero el hombre que una vez dejaron solo ya no era el niño vulnerable que recordaban. En una última reunión familiar, que ellos impulsaron con la esperanza de reconciliarse, me planté firme. No busquen reparar con palabras lo que rompieron con acciones, les dije. No hay espacio en mi vida para quienes eligieron ignorarme. La verdadera familia se construye con respeto y amor, no con apariencias y falsas promesas. Sus lágrimas, sus súplicas, su desesperación, solo me confirmaron una cosa: la indiferencia que ellos me mostraron había vuelto multiplicada. Pero no sentí odio. Sentí libertad. Libertad de vivir sin cadenas, de amar sin miedo, de soñar sin límites. Y así, con la fuerza de quien se rehizo a sí mismo, construí un legado que trascendió el dinero, un lugar donde aquellos que sufren abandono encuentran esperanza, donde la soledad se convierte en comunidad. Porque aprendí que el dolor es el maestro más duro, pero también el más sabio. Ahora, cuando miro hacia atrás, ya no siento rabia ni tristeza, sino gratitud. Gratitud por haber tenido la fuerza de levantarme, por haber encontrado amor donde menos lo esperaba, y por haber aprendido que la verdadera victoria es la que se gana con dignidad. El hijo olvidado se convirtió en el hombre que decidió no mirar atrás para sanar, sino hacia adelante para renacer.